Hola, buenas noches. Ya estamos de regreso. Probablemente la última vez los invitamos a hacer un viaje que llegó a lo más profundo de sus creencias. Hoy los invitamos nuevamente a caminar por la senda de la última puerta. Esta vez hablaremos de ovnis, hablaremos del fenómeno Roswell, hablaremos de la Casa Chocoa y nuevamente visitaremos el miedo a la chilena. Ya es martes. Martes hoy, martes mañana. Martes toda la semana, reza el dicho popular. Bienvenidos, esto es La Última Puerta. La vida y la muerte. Cuando las almas dedican un tiempo a la defensa de sus ideales, probablemente después de la muerte existe una leyenda. Los invito a visitar el testimonio de quien conoce profundamente la leyenda de Casa Chocoa, ocurrida aquí, 3.000 militares muertos, y hoy tiene su leyenda. Bueno, esa es una casa que es muy antigua, es una de las casas patrimoniales más antiguas del valle de Loncomilla, de tener unos 3 siglos aproximadamente. En el exterior hay un peumo muy antiguo que, digamos, denota por lo menos unos 2 siglos solamente el peumo como tal. Y es de esas casas que pertenecieron a la familia Encina, pariente del cardenal y de don Raúl Silva Enrique y del historiador Francisco Antonio Encina. En 1850 tuvieron un gran protagonismo, ya que el general Bulnes, cuando el general de la Cruz se alzó en Concepción para derribar el gobierno de Montt, recién elegido, el general Bulnes se instaló ahí en noviembre de 1850 con su cuartel general para detener al general de la Cruz que venía desde el sur. Desde Concepción. Y esas casas se transformaron en el cuartel general del ejército durante más o menos un año. Y todas las acciones guerreras que se hicieron durante el 50-51 se llevaron a cabo teniendo como centro de operaciones las casas de Chocoa y con el general Bulnes, que era comandante en jefe del ejército, como su principal o máxima autoridad. La batalla ocurrió el 8 y 9 de diciembre de 1851 en el sector de Reyes, que está a unos pocos metros más hacia el este de Loncomilla, de Chocoa, y fue una batalla muy sangrienta y que dejó una cantidad cercana a los 3.000 muertos, los cuales están sepultados en el mismo lugar. Esto ha significado que durante muchos años, a lo largo del tiempo, han ido apareciendo restos humanos de aquellos soldados, uno de los cuales están en una urna en el Museo de Villa Alegre, que lo instalamos ahí hace algunos años, que fueron encontrados en ese lugar. La batalla de Loncomilla fue decisiva para la estabilidad del país y es considerada uno de los hechos bélicos más notables de la época republicana, de la época post-guerra de la independencia. Y un año después el presidente Montt visitó la zona y se alojó en las casas de Chocoa y se izó ahí el pabellón presidencial y estuvo ahí él 2 días y prácticamente gobernó Chile desde
las casas de Chocoa. Nosotros yo el año 1985 publiqué un libro sobre la batalla de Loncomilla, y dentro del patio de esa casa, en el exterior, hay un monolito que recuerda la batalla de Loncomilla, que lo hicimos junto con don Sergio Onofre Jarpa, que en esa época era ministro del Interior del gobierno militar. Por comentario, ya que yo conozco a los dueños de la casa de Chocoa, se habla que en la noche se ven soldados, gente vestida con traje antiguo, gente que alojado ahí ha estado solamente una noche por este tema, y que se ven en la noche luces o velas, pero como digo, forma parte de un tema que los investigadores no nos involucramos a él porque no lo podemos documentar ni lo hemos visto. En consecuencia, que se ha escuchado sí, que numerosas personas de diverso nivel cultural opinan sobre las presuntas apariciones de los espiritistas, y toda esta gente se dedica a ver las cosas extrasensoriales. Casa Chocoa, 3.000 personas que entregaron sus vidas en defensa de un ideal y que hoy fundamentan una leyenda que comienza con la muerte. Cosas que no conocemos, que no sabemos dónde terminan, pero que sí tiene testimonios como el que acaba de escuchar. Para conocer más testimonios sobre cosas que probablemente no entendamos, como por ejemplo el movimiento OVNI, estamos esta noche con Francisco Oces, un estudioso de la ufología y también de nuestra región. Bienvenido, Francisco. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, Luis. Francisco, quiero comenzar con un primer tema que ha llamado mucho la atención y que viene a reverdecer algo bastante antiguo de la época de la Guerra Fría. Hoy por hoy, a partir de un evento que ocurrió en Rusia el año pasado, donde cayó un asteroide, se ha revivido un poco lo que significaba la Guerra de las Galaxias, que en un principio era para protección de la Unión Soviética en ese tiempo y de Estados Unidos, y hoy al parecer se reactiva para una protección espacial. Bueno, sí, efectivamente. El programa espacial de la agrupación del Consejo de Defensa Nuclear de Estados Unidos ya en 2007 propone la reactivación de estas plataformas. Bueno, se reconoce definitivamente que hay una amenaza externa, ¿ya? De hecho, estas plataformas fueron fundadas en el año 69, una norteamericana y una rusa, con 20 ojivas nucleares cada una. Propósito, defender a la Tierra de una amenaza externa. Ya con la evolución de la Guerra Fría, las plataformas cambian de lado para ver qué potencia mundial se iba a enfrentar con quién. Cuando descubren luego, ya en el 81-82, en que Reagan aparece con el programa de la Guerra de las Galaxias, efectivamente era para cuando descubrían ya los astrónomos amenazas externas. Ese que se anunciaba, por ejemplo, en 2014, precisamente este año, hablaban de un asteroide que se sumaba al 2014. Esas amenazas externas han estado siempre referidas al asteroide, al más conocido meteorito que puede caer en la Tierra, o sí, también podría estar apuntando a otro tipo de amenazas que no conocemos o que probablemente no aceptamos tan directamente. No, amenazas de otro tipo no, tienen que ver con asteroides y meteoritos. El programa espacial fundó estas plataformas, como digo, en el año 69. Y todos conocen tal vez, seguramente, no seguro, de hecho, las películas como Armagedón e Impacto Profundo. Correcto. Bueno, ellas son, digamos, películas jóvenes comparadas a la original que se estrenó el año 77 en Chile. Fue llamada la película Meteoro, que revela a nivel histórico la creación de estas plataformas. Y que en el personaje principal, ahí el ingeniero que creó esta plataforma, fue despedido porque estaba en contra de que las plataformas fueran para uso bélico. Cuando luego los gobiernos se dan cuenta de que tenían una amenaza externa cósmica, llaman a este ingeniero, que había caído en depresión y en un tema de alcoholismo, para que él los ayudara a reactivar el sistema y enfrentarse a un meteoro real. Ya en el 77 eso ocurría. Una diferencia sustancial con la muestra cinematográfica que se dio en los últimos tiempos, que estaban muy cercanas al año 2000, mucho más tarde, imagínate. De un probable apocalipsis en esa época, en el cambio de milenio. Sí. Sin embargo,
Porque en ese tiempo anunciaban al asteroide. Así es. ¿Y cómo funcionan? ¿Cuál es la mecánica que utilizan para poder destruir un supuesto asteroide que pudiera caer a la Tierra? Bueno, primero tienen dos puntos de vista, como lo refleja en la película. Llegar al asteroide, insertar una ojiva nuclear a unos 100 metros más o menos, y hacerlo partir en pedazos, ¿de acuerdo? Pero hay otra teoría que con las plataformas se disparaban ojivas nucleares e intentaban destruirlo a cierta distancia. El problema es a qué distancia y en qué momento detectamos que lo tenemos cerca. El tema está en qué tan efectivas serían las ojivas nucleares y qué tan efectivo es nuestro sistema de alerta, porque el sistema no es muy eficiente que digamos. Ya en 2007, repito, la NASA publicaba y pedía que se hiciera una reactivación de la plataforma para sobre todo revisar la calidad de funcionamiento que tenían los sistemas de detección de un asteroide. Y resulta que le aplicaban un 90% de efectividad y descubren que tiene un 10%. La persona como problema, Francisco, la efectividad de las bombas, la ojiva, y la efectividad de nuestro sistema de detección, porque podemos detectarlo tarde. Un asteroide viene a una velocidad que ninguna tecnología del hombre es capaz de combatir. Encima, no podemos. Ustedes, las personas que estudian el cosmos, como es tu caso, astrónomos, tienen algún tipo de información que el común de la gente no conoce. ¿Existe hoy por hoy una amenaza real para la Tierra? No es conocida del todo. Se asume la idea de que es posible, pero que la afirmemos o que la afirmen y la establezcamos, no. Es posible. Y por ello existían ya las plataformas en ese año. Imagínate, están ahí desde el año 69. Y actualmente, ¿qué testimonio comprobatorio existiría para saber que están en funcionamiento nuevamente? ¿Las plataformas? Así es. Bueno, sí, están en funcionamiento, pero están como en mal estado. Y por eso la NASA pide la revisión para revisar las ojivas nucleares. Y la última noticia que llegó es que Estados Unidos crea tecnología para acercar un asteroide de un tamaño más o menos manejable y poder investigar con este asteroide. Seguramente examinar su materia, su masa, la ferrita, el magnesio y otros minerales, y poder probar con este asteroide, de tal manera que podamos insertar ahí una ojiva y ver qué tanto explota, qué tan luego lo podemos detectar. Están intentando eso ahora, eso es actual, eso es de hace una semana tal vez. Un actor fundamental para poder implementar todo esto, Francisco, tiene relación directa con la tecnología que probablemente el general de las personas en todo el mundo no la conozcan. ¿Es posible que esta tecnología sea adoptada desde otros lugares, como por ejemplo lo que ocurrió en Roswell? El fenómeno Roswell. Hay parte con la primera pregunta. ¿Somos los únicos en un sistema de universo tan amplio? ¿Habrá un solo pez en el mar? Con ese sentido común yo me respondo, puede que no seamos los únicos. Entonces es posible, y de hecho lo hay, según algunos contactos, civilizaciones extraterrestres que se dice comparten tecnología con las grandes potencias. ¿Eso podría haber ocurrido en ese momento? Marca un punto. El hecho de Roswell marca un punto crucial, porque cuando ocurre el fenómeno Roswell, con todo lo falso que se le pueda creer y comprobar, ocurre algo que los estudiosos han como deducido, porque después de la caída de Roswell, la electrónica y la tecnología electrónica que el hombre tenía hasta ese entonces no avanzó en 50 años como avanzó en 10 años después de Roswell. Esa es una curiosidad muy... Pero las pruebas que aparecieron... Teníamos electrónica muy básica, un computador de ese tiempo era del porte de una habitación, el ENIAC, creado en el año 45. En la época de los años 90, cuando se hizo más popular el fenómeno Roswell para las nuevas generaciones, digámoslo así, apareció una historia y un video testimonial que luego se desacreditó, como fue la autopsia a un extraterrestre que posiblemente había caído ahí. Sí. ¿Eso a qué responde que haya aparecido esta autopsia falsa para poder dejar de lado algo, oscureciendo algún tipo de información? ¿A qué responde un poco? Respondería tal vez a confundir a la gente, ¿ya? Recuerda que esta información sale mucho más tarde después del fenómeno, cuando el pueblo norteamericano declara en democracia y por derecho legal la información a la que se tiene derecho, y se abre el libro azul, ese que abrió todas las historias desde el año 30 para adelante, y responde a una especie de engaño, porque se descubre, aunque aún está en estudio, que fue una especie de engaño, una maqueta, algo manipulado, ¿cierto?,
para engañar a la gente, pero no se entiende mucho el propósito de ello. Aún así se guardaba esta información secreta para no provocar el pánico mundial. Luego, por derecho de la democracia, se abrió el libro azul y se abrieron muchos datos como el Triángulo de las Bermudas. ¿Y ha habido algún tipo de manifestación de las autoridades que sea un poco más seria y que dé credibilidad a todo lo que podemos informar al respecto de este tema? Las autoridades propiamente no, oficiales no, pero sí aquellos que estuvieron en el poder, militares, gobiernos secretos, que deciden hablar, porque fueron testigos, porque participaron en un programa secreto. ¿Qué experiencia se te viene a la mente en este momento que sea un poco gráfica para demostrar que en el caso específico de Roswell existió verdaderamente? ¿Hay algún testimonio que sea de renombre mundial y que muestre de alguna manera pruebas necesarias para poder creer fehacientemente que Roswell existió tal como se conoce? Ok, no podría darte nombres, pero sí entrevistados. El reportaje de ese tiempo muestra a campesinos del sector que vieron el objeto caer y que vieron la explosión, y ahí hay testimonios de que vieron el fenómeno tal cual. Pero los militares inmediatamente tergiversan el tema con un globo aerostático, un globo de prueba de tecnología militar. Nombres en sí no podría darte. Algo parecido al globo aerostático. Pero sí hay testigos y reportajes. Recuerdo que en los años 80, 85 aproximadamente, se vio en la sexta región y en la región metropolitana el avistamiento a plena luz del día de dos objetos voladores, ¿ya?, bastante extraños, que eran como unas bolas plateadas que estaban en el aire y estuvieron ahí un par de días, y luego se dijo que eran globos aerostáticos. Había mucha gente que en ese tiempo, yo era muy pequeño, recuerdo, y había mucha gente que estaba tratando de verlos en ese momento. Esa podría ser también una explicación para oscurecer un poco lo que es la información real. Claro, o sea, un globo aerostático es la excusa que se escuchaba en Estados Unidos, en Israel. Israel tuvo un fenómeno similar a Roswell el año 77. Israel, entre paréntesis, es un país de muy avanzada tecnología electrónica, y que el año 77 cayó una nave ahí, según registros antiguos. Estados Unidos, en una misión secreta, intentó rescatar esa nave, pero Israel la tomó primero. Y entonces, desde el año 77, Israel tiene electrónica y aviación muy avanzada, y por eso tienen grandes vínculos Estados Unidos con Israel, como un punto estratégico por tecnología. Y los israelitas tienen secretos de tecnología guardados a partir de esa nave, como el fenómeno Roswell. Sí, se comparte y se reconocen los ocultamientos que tiene el gobierno. Se supone, se cree que los gobiernos como Estados Unidos y de Rusia no se ha sabido mucho, pero hay datos de tecnología guardada. Alemania tiene tecnología guardada en la época nazi, hay registros donde se manejó tecnología para manejar tiempo, espacio, para ralentizar el espacio, provocar un vacío y manejar ahí el tiempo. Había todo un aparato ahí en Alemania. De hecho, Alemania progresó a nivel de cohetería y tecnología en la época nazi muy fuertemente. Ahora, Estados Unidos esconde esto porque dicen algunos investigadores, aquellos que dudan, ¿no es cierto?, de que Estados Unidos tiene vínculos extraterrestres y de compartir tecnología para fines bélicos. ¿Por qué los extraterrestres hacen esto? A cambio de tener acceso a la Tierra, a los recursos y a investigación. Civilizaciones extraterrestres vienen a investigar y a usar los minerales. Son tan superiores que nos respetan y le piden permiso a las potencias para entrar. Por lo tanto, el cine termina siendo un ente distractivo, además. Repartamos tecnología y te damos permiso para visitar nuestro planeta. Francisco, con respecto a estos temas, vamos a generar más invitaciones. De verdad queremos que participes como panelista con nosotros en los próximos programas con respecto específicamente a este tema y a lo que está ocurriendo debido a tu experiencia. Pero además de eso, fundamentándome en la misma experiencia, ¿ya?, ¿tú podrías decir, creer o dar un testimonio de que existe vida fuera de las fronteras de la Tierra? Yo creo. Quiero creer y creo. Por el solo sentido común de que no existe un solo pez en el mar, de que la astronomía ha descubierto que somos un granito de arena en la playa, y aunque suene poético, así es, somos un granito de arena en la playa, un sistema solar, una galaxia, una constelación de 500.000 constelaciones que tenemos a mano, de que hemos descubierto un supuesto 5% de un total que no sabemos si es total. Yo creo que existe vida en otro mundo. Si lo llevo a un plano bíblico, porque eso es poderoso también, comparar al plano bíblico, Dios dice, en mi hogar tengo muchas moradas, en mi mundo tengo muchas moradas. Entonces un niño diría, entonces hay varios sistemas solares. A veces hay que pensar como niño, porque te da la luz de la verdad, el sentido común. Yo creo. Ahora,
Se dice que existen civilizaciones que nos han visitado. Bueno, efectivamente existe una civilización superior. Por ahí se ha escuchado hace muchos años en Chile y en el mundo la llamada agrupación Rama, que está en Perú. Su célula principal está en Perú. Donde pertenece el famoso contactado Sixto Paz, el peruano. Profesor de historia que escribe libros con toda su experiencia. Esta agrupación Rama es un contacto extraterrestre, con guías superiores extraterrestres. ¿Ya? Y ellos, en realidad, es una civilización muy superior a otras. Hasta el año 2008, 60 civilizaciones visitaban el planeta, cuando la agrupación Rama y los contactados Rama se encargaron de que estas civilizaciones se alejaran para dejar al planeta en su estado normal y se cumplieran las historias establecidas por las profecías bíblicas. Aquí hay un corte entre místico y religioso. La civilización Rama es un contacto extraterrestre y el contacto extraterrestre tiene como propósito dar la alerta de que el hombre tiene que hacer un cambio y este es el momento del cambio. Hoy en día todo el mundo habla del cambio planetario, físico, social, económico, espiritual. Hay un deterioro. Las cosas se apocan y por eso se llama apocalipsis. ¿Te fijas? El apocalipsis dice que todo se apoca, se degrada, se pierde la esencia de la calidad humana. La misión Rama es una agrupación extraterrestre que viene a decir que el hombre se encargue de salvar al hombre, ¿ya? Provocando que el hombre, a través de la fuerza más poderosa del universo, pueda salvarse a sí mismo. El amor. El amor, que es la esencia de la voluntad misma de la conciencia superior cósmica. Dios. La conciencia superior cósmica, que obedece a un plan cósmico y un creador de ese plan. Y eso tiene un corte religioso. ¿Te fijas? Dios quiere que el mundo cambie. Y la misión Rama, con contactado extraterrestre y todo, propone que Rama, del egipcio Ra, sol, Ma, tierra, el sol es la tierra, que nosotros creemos una superior civilización nuestra propia y podamos iluminar a la tierra, ya que el sol está en la tierra, hemos de iluminar a la tierra. Y eso es a través de la fe y del amor. Con que solo yo piense o decrete el amor o el bien para alguien, con que yo decrete y sienta y con fe que el cambio del mundo, el planeta es capaz de cambiar, el hombre es capaz de cambiar y ser superior. Es una misión de amor. Ellos se encargaron de alejar a otras civilizaciones que solo venían a investigar, ¿ya? Aún así hay dudas de qué pasa con los contactados en Estados Unidos. Es decir, hay otras versiones. Para conocer esas otras versiones, Francisco, quiero extender ahora formalmente la invitación para que participes con nosotros en los programas siguientes, sí, no, y profundicemos en estos temas, sí, claro, para ir entregando antecedentes más concretos al respecto. De pronto, hay mucho detalle. De pronto viaja por la leyenda y el mito, y el antecedente concreto es el que puede acercarlo un poco más a la creencia de las personas. Así que te esperamos el próximo programa. Sí, claro. Muy buenas noches y gracias por venir a esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. ¿Y ustedes en sus casas tienen un poquito más de fe? ¿Tienen menos fe? ¿Están en este momento cuestionándose algunas cosas? Probablemente alguna vez estuvo en la playa y vio algo que no entendió en el cielo y lo dejó pasar. Hoy día probablemente puede hacerse una segunda pregunta y darle una segunda vuelta. Para que piense un poco más, hacemos un corte y regresamos para cuando abramos de nuevo la última puerta. Sí.